volver a revisar. Entonces, la idea es que la rapidez es qué tan rápido se mueven los objetos. Es una magnitud física de qué tan rápido se mueven. ¿Y cómo se mide? En unidades de distancia por tiempo. Entonces, los objetos que se mueven más rápido son aquellos que recorren mayores distancias en menores tiempos. Ahora, la diferencia entre rapidez instantánea y rapidez media. Lo que pasa es que cuando se mueve un objeto, no necesariamente se mueve a rapidez constante o a velocidad constante. ¿Qué significa esto? Que el objeto puede estarse moviendo y de repente desacelera y cambia de rapidez y luego acelera y vuelve a cambiar de rapidez. ¿Y qué es lo normal que ocurre cuando vas, por ejemplo, en un automóvil? Supongamos que vas a empezar a manejar, te estás incorporando a la carretera. Entonces, en principio vas en 0 kilómetros por hora al inicio del recorrido. Después aumentas tu rapidez a 30 kilómetros por hora. Y luego tienes que ir cada vez más rápido y vas a 120, pero de repente un obstáculo, frenas un poquito, vas a 100. Y así. Entonces, en el total del recorrido, si hablamos de totales de recorrido, no tenemos una sola rapidez. Hay varias rapideces diferentes, con diferentes medidas, que hablan de todo mi recorrido. Entonces, primero, la rapidez media. La rapidez media es el promedio de todas esas rapideces. Y entonces yo puedo decir que la rapidez media es la rapidez de todo el recorrido. Si yo dije primero que iba a 0 kilómetros por hora y luego cambió su rapidez a 30 kilómetros por hora y luego a 120 kilómetros por hora y luego a 160 kilómetros por hora y luego a 80 kilómetros por hora, y todas esas rapideces las mantuvo en un tiempo aproximado de 20 minutos, pues para sacar la rapidez media lo que tengo que hacer es sacar un promedio de todas esas rapideces. O sea, las sumo todas y las divido entre, si fueron 5, entre 5. ¿Sí? Es un promedio de esas rapideces. Eso es la rapidez media. Ahora, la rapidez instantánea es en qué instante voy a medir la rapidez. O sea, en el momento en el que está parado el auto, la rapidez instantánea es 0. Aunque la media puede ser muy diferente porque corresponde a todo el recorrido. En el momento en el que el auto ya va más rápido, la rapidez instantánea es en el instante, o sea, va a 120 kilómetros por hora, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, nosotros en el tema, eso fue para introducir al tema, que comprendieras que hay diferentes tipos de rapideces. Pero en el tema ya más específicamente, lo que estamos viendo es movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es el más simple, porque es cuando un cuerpo se mueve a rapidez constante, y que la rapidez sea constante quiere decir que nunca cambia, nunca aumenta, nunca disminuye. A rapidez constante, y por lo tanto la rapidez media y la rapidez instantánea van a valer lo mismo, porque en cualquier instante, por ejemplo, supongamos que va a 20 kilómetros por hora, en 20 minutos todo el tiempo se movió a 20 kilómetros por hora el objeto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Está trabajando a rapidez constante. En cualquier instante siempre va a ir a 20 kilómetros por hora. ¿Cuál es la rapidez media? El promedio de todas sus rapideces, y que también va a ser 20 kilómetros por hora, porque nunca cambió de rapidez. Entonces va a haber ocasiones, sobre todo las ocasiones en las que el objeto se mueve en movimiento rectilíneo uniforme, en el que la rapidez instantánea y la rapidez media son la misma, valen lo mismo. Y entonces yo las hablo como una misma y simplemente le llamo rapidez. ¿Ok? Ahora, en este movimiento no nada más se mantiene constante la rapidez, también se mantiene constante la dirección. La palabra rectilíneo significa que el objeto se va a mover en línea recta, o sea, va a ir siempre hacia la misma dirección. Cuando yo mantengo constante la rapidez y la dirección, a eso se le llama ir a velocidad constante. Va a constante su rapidez y a constante su dirección. Siempre mantiene la misma rapidez y la misma dirección. Y entonces el movimiento rectilíneo uniforme, que es el que maneja la formulita velocidad igual a desplazamiento entre tiempo o distancia entre tiempo, el movimiento rectilíneo uniforme trabaja solo con velocidades constantes. Entonces estamos pensando objetos que van en línea recta y nunca cambian de rapidez. Pero bueno, esa es la diferencia
entre rapidez instantánea y rapidez media. En el movimiento rectilíneo uniforme, la rapidez instantánea y la rapidez media valen lo mismo, ¿ok? Bueno, no sé si dije muchas cosas y entonces se rebuscó más, pero creo que la idea es muy simple. Instantánea en cualquier instante, media el promedio de todas las rapideces, pero no aplican para movimiento rectilíneo uniforme. Eso nada más es introductorio a que hay otro tipo de formas de movimiento, ¿ok? Bueno, si quedó contestada la duda, Diana, por ahí ponle que se entendió. Y vamos a ver lo que nos pregunta Mirel, que dice ejercicio 8. ¿De qué actividad, Mirel? Porque son 2 actividades. Y Muriel, en la actividad 1, el ejercicio 7.A. Ok, ahorita ya estoy en la actividad 1. Entonces el 7.A es este que está aquí abajo. Dice, durante cierto intervalo de tiempo, el velocímetro de un automóvil marca 60 kilómetros por hora constantes. O sea, quiere decir que todo el tiempo fue a esa velocidad, 60 kilómetros por hora. ¿Esto equivale a una rapidez constante? Bueno, ahora que ya expliqué lo que es la rapidez, aquí cuando yo hablo velocímetro, pues normalmente pienso que el velocímetro me habla de velocidades, pero en realidad un velocímetro de un automóvil lo que mide son rapideces, porque el velocímetro nunca te dice en qué dirección vas. Recuerda, el fundamento del tema es que la diferencia entre rapidez y velocidad es que la rapidez es una magnitud escalar y por lo tanto no importa hacia dónde va el auto, solamente a qué rapidez se está moviendo, o sea, qué tan rápido avanza con respecto al tiempo. Y la velocidad es una magnitud vectorial, sí importa hacia dónde se está moviendo el auto. Entonces, si yo hablo de velocidad constante, pues tengo que hablar de que el auto se mueve siempre hacia la misma dirección, hacia el mismo lado, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué me mide el velocímetro de un automóvil? El velocímetro de un automóvil solamente mide rapideces. Cuando tú vas en el auto, pues vas en curva, luego vas recto, etcétera, y el velocímetro nunca te está diciendo, te estás moviendo hacia el norte, hacia el sur. Solamente te dice con qué rapidez vas. Entonces, si el velocímetro marca que vas a 60 kilómetros por hora constante, esto equivale a una rapidez constante, sí. El velocímetro te mide rapideces. Y si la velocidad lo que te marcó el velocímetro es constante, pues entonces quiere decir que equivale a una velocidad constante. Entonces aquí nada más la respuesta que debes de poner es sí. Y si quieres dar un poquito de explicación, sí, porque el velocímetro mide rapideces. Y si está hablando de que marca 60 kilómetros por hora constante, en realidad está hablando de que la rapidez es constante de 60 kilómetros por hora. Ahora, pregunta bien interesante. La B es la difícil aquí. Aunque Muriel preguntó por la A, la B es la difícil. Porque la B me dice, ¿y una velocidad constante? O sea, ya dijimos que rapidez constante sí. ¿Qué eso significa? A ver, yo no sé. Ok. ¿Qué están viendo ustedes? Pero, ok, ya. Ahora, y una velocidad constante, ahí es bien interesante. ¿Qué va a pasar con la velocidad? Si el velocímetro solamente te marca qué tan rápido se mueve el automóvil, recuerda que la velocidad es hacia qué dirección se mueve también. Entonces, ¿aquí qué vas a responder? Pues aquí no. No porque vaya a una rapidez constante significa que va a ir a una velocidad constante, porque puede irse moviendo, mira, en línea, en curva, y entonces cuando un cuerpo va en curva ya no va a velocidad constante, porque está cambiando su dirección, ¿ok? Entonces, en la parte de arriba sí va a rapidez constante y sí marca eso, pero no va a velocidad constante. Eso no significa que vaya a velocidad constante. Fíjate que un cuerpo vaya a rapidez constante no significa que va a ir a velocidad constante. Pero si va a velocidad constante, eso sí significa que va a ir a rapidez constante. Porque la velocidad depende de la rapidez, pero la rapidez no depende de la velocidad. ¿Sí lo ves? Bueno, entonces,
vamos a revisar ahora. Si quedó claro eso, Muriel, pues hay que contestar ahí. Y vamos a revisar ahora la duda de Mirel, que dice, el ejercicio 6, la última hoja. Ejercicio 6 de la actividad número 2. A ver, miren, determina el tiempo total del recorrido. Sí, esa, maestra. Ok, dice, determina el tiempo total de recorrido de un automóvil si avanza de 30 metros a una velocidad constante de 3 metros sobre segundo al sur. ¿A qué te refieres con que es al revés? Es que ahorita lo que está explicando de la rapidez, va la rapidez, sí, se me olvidó, pero dijo algo muy raro. Y ese como que entendí mucho. Sí, dije que Iba al que revés, un ¿no? cuerpo vaya a rapidez constante significa que va a ir con la misma rapidez siempre. Y que eso, que vaya a rapidez constante, eso no significa que vaya a ir a velocidad constante, porque la velocidad constante ¿de quién depende? De que se esté moviendo en línea recta, ¿ok? Pero si va a velocidad constante, sí significa que va a ir a rapidez constante, porque la velocidad constante ¿de quién depende? De la rapidez y de la dirección. Entonces, si va a velocidad constante, necesariamente es porque va a ir a rapidez constante y también a dirección constante, las dos cosas, ¿ok? Bueno, entonces, en el número 6, del total de recorrido, está hablando de una velocidad constante. Fíjate, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo se mueve siempre, siempre a 3 metros sobre segundo. Durante los 30 minutos, siempre va a 3 metros sobre segundo. Ahora, aparte de ir a 3 metros sobre segundo, que esa sería su rapidez, y por lo tanto lleva rapidez constante, que diga velocidad constante significa que siempre se va a mover hacia el mismo lado. Y ahí claramente dice que se mueve hacia el sur. Permítanme. Ya, que se me estaba apagando esto. Ok, entonces, en este ejercicio lo que te están pidiendo es el tiempo. ¿De dónde lo vas a sacar? Con la fórmula velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Por qué puedo usar esta fórmula? Porque esta fórmula es para sacar velocidades constantes. Si aquí el ejercicio me está claramente diciendo que esto es a una velocidad constante, yo puedo utilizar esta fórmula de aquí, ¿ok? Bien, y entonces, lo único malo de aquí, bueno, sí, 30 metros a 3 metros sobre segundo. Hay que despejar el tiempo de aquí, yo ya se los había platicado despejado la vez pasada, pero bueno, no pasa nada. El tiempo es igual a D entre V, despejado. Y ya que lo tengo despejado, aquí el tiempo se calcularía como 30 metros entre 3 metros sobre segundo. O sea, el tiempo es igual a 10 segundos. Si el automóvil, si el móvil del que me están hablando, se está moviendo a 3 metros sobre segundo sin cambiar su rapidez, ni por lo tanto tampoco cambia su velocidad, 3 metros sobre segundo siempre, en línea recta hacia el sur, para avanzar 30 metros se va a tardar 10 segundos. Y eso tiene mucho sentido. Va a 3 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada segundo avanza 3 metros. Si yo quiero avanzar 30 metros, pues cada segundo son 3 metros. El primer segundo son 3, el que sigue son 6, el que sigue son 9, y así sucesivamente. ¿Cuántos segundos necesitas avanzar para llegar hasta el 30? 10 segundos, ¿verdad? Bueno, entonces si quedó claro este ejercicio, contéstenme por favor por ahí. Y bueno, esta idea de velocidad y rapidez es medio rebuscada, pero lo único que hay que comprender muy bien es la diferencia entre la rapidez y la velocidad. Que la rapidez es una magnitud escalar y no importa hacia dónde se está moviendo el automóvil, no mide eso, solamente mide qué tan rápido va. Y la velocidad es una magnitud vectorial y por lo tanto la velocidad depende de dos cosas, de qué tan rápido va, o sea, la velocidad es dependiente de la rapidez,
aunque la rapidez no de la velocidad. La velocidad solo depende de la rapidez, de qué tan rápido va y de en qué dirección va. ¿Sí? De eso depende la velocidad. Bueno, entonces, coméntenme por ahí si se contestó la duda, Mirel, o pregunten también más cosas si quieren por aquí, por el audio. Sí, maestra, sí ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? estuvo bien. Ahora yo tengo otra duda. Sí, ¿Esa es la que está abajo, la 7, sí. porfa? Dice, ¿cuál es la rapidez media de un autobús de pasajeros que recorre una distancia de 120 kilómetros en 1.6 horas? Bueno, la fórmula de rapidez media, fíjate, como está hablando de rapidez, no me importa hacia dónde se está moviendo, solamente su rapidez, que quiere decir qué tan rápido va con respecto al tiempo. Entonces, la rapidez media, ¿cómo se calcula? Se calcula como distancia total de recorrido, distancia total entre el tiempo total. ¿Por qué se llama media? Porque seguramente el autobús en algún momento disminuyó su rapidez, la volvió a aumentar, frenó, etcétera. Y lo que nos están diciendo es que en total no importa a qué rapidez fue en cada instante, sino que en total recorrió 120 kilómetros en 1.6 horas, aunque a veces iba más rápido y a veces más lento. Entonces lo que vamos a calcular es el promedio de todas las rapideces a las que iba, ¿ok? Bien, entonces la rapidez media se calcula como distancia total del recorrido entre tiempo total de recorrido. Y simplemente lo único que tengo que hacer aquí es, rapidez media es igual a 120 kilómetros entre 1.6 horas. Bueno, ahí te dejo que lo termines ya, Mirel. Nada más hay que hacer esa pequeña división y pues poner cuál es la respuesta, ¿ok? La respuesta fulanita, no sé cuánto te va a dar eso, en kilómetros por hora. ¿Y por qué es una rapidez media? Pues porque otra vez el autobús pudo haber frenado y luego ido más rápido, etcétera, pero al final recorrió una distancia total de 100, aparte pudo haber ido en curvas, entonces no está hablando de la velocidad, no importa en qué dirección iba, pudo haber ido en curvas y al final terminó de recorrer 120 kilómetros en 1.6 horas, que normalmente eso es lo que más medimos en la realidad. Los objetos normalmente se mueven no totalmente rectos y además se mueven también variando sus rapideces. Entonces, normalmente lo que nosotros calculamos son rapideces medias en la vida real, en la cotidianidad. Lo que se calculan son rapideces medias, normalmente. Y bueno, la velocidad constante, pues también es importante porque sí, normalmente las velocidades constantes se calculan para pequeños recorridos, recorridos de segundos nada más, ¿verdad? Porque en segundos sí puedes mantener tu rapidez, sí puedes ir a rapidez constante. Entonces, no sé si quedó claro este ejercicio número 7, que ya nada más falta hacer ahí la operación. Una pregunta, ahí nada más Sí. lo único que se tiene que hacer, como se ve muy sencillito, nada más es dividir eso de 120 entre 1.6 y ya. ¿Sí? Así de sencillito. Entonces, 75. ¿Cuánto dio? 75. Ok, entonces aquí da 75. O sea, quiere decir, fíjate este resultado. Quiere decir que en una hora, punto 6, casi una hora y media, ¿verdad? El autobús se fue a diferentes rapideces. A veces iba a 120, a veces iba a 100, pero luego disminuyó hasta 30, 50. O sea, siempre fue a diferentes rapideces, ¿ok? No tenemos información de esas rapideces, pero de lo que sí tenemos información es que en total recorrió 120 kilómetros en 1.6 horas. Entonces, lo que sí podemos decir es, en promedio el automóvil se movió a 75 kilómetros por hora, en promedio. Por eso se llama rapidez media. En promedio se movió a esto. ¿A qué rapidez iba cuando atravesó el Conín? Pues quién sabe, ¿verdad? Porque esa sería su rapidez instantánea y no tenemos información. Pero sí podemos decir que en promedio
iba a 75 kilómetros por hora. ¿Ok? Bueno, y aquí habla de rapideces y nada de velocidades, porque quién sabe si fue en línea recta. Lo más seguro es que no. Bueno, ¿quedó claro este ejercicio? Sí. Igual les recomiendo que le vuelvan a dar una leída otra vez al PDF, donde en el PDF explica un poquito más explayado qué es la rapidez media, qué es la velocidad, qué es la rapidez instantánea, qué es la velocidad constante. Sí son muchos términos, entonces sí valdría la pena volverle a dar otra leída, pero en realidad no es tan complejo, o sea, sobre todo porque son términos que están en nuestra cotidianidad, ¿sí? Que todos los días platicamos, o sea, trabajamos estos términos. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Nos quedan solamente 5 minutos, entonces si alguien más quiere preguntar, es el momento. Creo que otra vez voy a preguntar yo, maestra. A ver, última para Michelle. La de abajo es una pregunta capciosa. ¿La de abajo? ¿Cuál de abajo? ¿La 8? Ah, sí, la 8. Del planteamiento anterior, ¿es un movimiento? Claro, es una pregunta capciosa. A ver, ¿tú qué me dirías? Fíjate, el movimiento rectilíneo uniforme es cuando el automóvil se mueve en línea recta con la misma rapidez siempre. Y yo ya te dije ahorita que este autobús tenemos información solamente de su rapidez media. ¿Tú crees que va en línea recta y que siempre mantuvo su rapidez? No. No. Entonces, respuesta de esta pregunta, ¿es un movimiento rectilíneo uniforme? No. ¿Por qué no? Porque no sabemos si el automóvil se movió en línea recta. Para que sea movimiento rectilíneo uniforme, tiene que moverse en línea recta. Y tampoco sabemos si el automóvil mantuvo siempre su rapidez. Lo único que sabemos es que la rapidez de todo el recorrido es de 75 kilómetros por hora, pero eso es un promedio de las rapideces. Que estuviese cambiando de rapidez, aumentándola, disminuyendo, es muy probable y entonces, muy seguramente, no fue a velocidad constante. ¿Qué es la velocidad constante? Cuando va a rapidez, siempre a la misma rapidez y siempre en la misma dirección. Entonces, no va a velocidad constante, por lo tanto, no es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Ya. Entonces, hay algunas de estas preguntitas capciosas, pero que tienen que ver con que hayas comprendido muy bien la diferencia entre cada una de las cosas. Entonces era no porque, ¿cómo se llamaba? A ver, ¿qué necesitas para que sea rectilíneo uniforme? Que se cumplan dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? La palabra rectilíneo viene que va rectilíneo. ¿A qué te suena eso? En la misma dirección. Recta, en la misma dirección, La correcto. recta. Y uniforme que tiene la misma rapidez. Misma vez. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no es movimiento rectilíneo uniforme? Pues porque no se cumplen esas dos cosas. No sabemos si el autobús se movió en la misma dirección, o sea, fue en línea recta. No hay información sobre eso. Y tampoco sabemos si estuvo variando sus rapideces, si a veces iba más rápido y a veces más lento. Lo único que sabemos es que su rapidez media, o sea, en promedio su rapidez fue de 75 kilómetros por hora, pero no hay información sobre su dirección, ¿ok? Por eso no podemos asegurar que sea un movimiento rectilíneo uniforme. Y en conclusión, todo esto se puede resumir a un no, porque no va a velocidad constante. Y ya. La velocidad constante es cuando se cumplen las dos cosas, rapidez constante y dirección constante. ¿Ok? ¿Sí quedó más o menos claro, Miguel? De todas formas, sí, les recomiendo que vuelvan a ver esta sesión que se está grabando y vuelvan a ver la sesión donde expliqué las diferencias entre rapidez media, instantánea, velocidades y si pueden volver a leer. Sobre todo para que, pues más adelante que estemos hablando otra vez de estos conceptos, pues ya te quede claro para aprender lo que sigue. Bueno, chicos, la sesión se va a terminar. Ya está a punto de cerrarse Zoom de forma automática porque nada más deja grabar 40 minutos. Entonces les paso esto a su jefa de grupo. Les pido por favor que
entren a los foros y también por ahí pregunten. Su foro ahorita está muy pobre, casi nadie ha preguntado en los foros. Entonces, pues también por ahí me pueden abordar para que no se tenga que hacer hasta el viernes durante la semana, que pregunten dudas de las actividades, ¿ok? Y puedan subirlas, sobre todo sin tener que copiarse y que ustedes sí realmente las hagan y las estén comprendiendo, ¿ok? Maestra, ¿esta actividad cuándo se va a entregar? Me parece que se cierra, a ver, es que eso yo no lo sé, se cierra Es que, el domingo a las ajá, 7, a ok, esa hora lo pueden entrar, ¿vale? sí, Bueno, nos vemos, cualquier cosa me preguntan por el foro. sí. Cuídense, bye. Gracias. De nada, bye.